Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Carlos Saedo, coordinador del área de educación, y en esta sesión vamos a hablar sobre el manejo de insulinas en el paciente con COVID-19. Esto a raíz de la semana de insulinas que tuvimos a cabo. Sí. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando sobre qué es la insulina. La insulina es una hormona que se secreta en las células betas del páncreas que están en los islotes de Langerhans. Recordemos que esta es la célula anatomofuncional de la función endocrina del páncreas, es decir, de todas las hormonas que se están ingresando en el cuerpo para cubrir con necesidades metabólicas. ¿Qué necesidad metabólica cubre la insulina? Tener una respuesta a la presencia de glucosa en sangre, pero también reacciona o se secreta a otras sustancias contenidas en los alimentos. Tiene que ver con la alimentación. La función de la insulina es transportar la glucosa que entra al organismo a las células para ser convertidas en energía mediante este proceso que se llama glucólisis. Es decir, la insulina no se encuentra con la glucosa y la destruye o la elimina. Más bien hace que pueda ingresar a las células para ser utilizadas para que mediante la glucólisis los organelos celulares puedan generar energía. Las células tienen este receptor insulinógeno, el cual se estimula por medio de la célula, haciendo que de alguna manera se abra la célula para que la glucosa ingrese a los organelos y pueda ser metabolizado y utilizado. Además, la insulina es almacenada en el hígado y los músculos en forma de glucógeno, que es otra molécula que va a estar reaccionando en el momento de necesitarse la energía, ¿no? Para poderse emplear por medio de otros procesos metabólicos para mantener estables los niveles de glucosa en sangre. Pero también tendríamos que ver que este glucógeno, de alguna manera, en usos excesivos del cuerpo, podría generar complicaciones asociadas a las enfermedades de la no regulación de la glucosa de manera fisiológica. La relación, entonces sabemos o definimos que hay una relación entre los niveles de insulina que se están secretando en el cuerpo y los niveles de glucosa en la sangre que se encuentran, ya que la insulina permite mantener estables los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo. De ahí es que podemos definir que hay una relación inversamente proporcional. A mayor producción de insulina, menores los niveles de glucosa en sangre, y a mayores niveles de glucosa sostenida en sangre, podemos suponer que hay una disminución en la producción de la insulina que se está secretando en las células betas del páncreas, ¿no? Hablando de esta relación, podemos identificar tres principales patologías que vamos a encontrarnos en la unidad o procesos no fisiológicos o no normales, ¿no? Fuera de lo normal que podríamos encontrar. La primera es la diabetes tipo 1, que se caracteriza porque hay una destrucción de las células betas del páncreas, es decir, el cuerpo no está generando nada de insulina porque las células que la están secretando se encuentran desaparecidas. Normalmente esta enfermedad se encuentra en la temprana edad, en niños y adolescentes, a causa de enfermedades autoinmunes. Sin embargo, también nos encontramos con adultos que podrían estarlo presentando por progresiones o enfermedades que estén cursando agudas en ese momento que hayan generado este tipo de destrucción de las células. El tratamiento para este tipo de diabetes, en todos los casos, es la sustitución hormonal de la función de la insulina. Es decir, estos pacientes son insulinodependientes y todo el tratamiento va a llevar a sustituirles las funciones que tenía la insulina en el cuerpo por medio de la administración de insulina exógena, es decir, de afuera hacia adentro. Aquí tenemos este esquema, decimos, tenemos un páncreas, pero este páncreas no tiene las células beta, por ende no hay una generación de insulina y toda la glucosa se queda en el torrente sanguíneo y no es utilizada y metabolizada por las células. También tenemos la diabetes tipo 2, que esta puede estar relacionada o estar relacionada en una insuficiencia de la insulina en los tejidos periféricos, también llamada resistencia a la insulina. En este caso podremos analizarlo de estas dos maneras. Sí hay unas células beta que están generando insulina, pero esta insulina no está siendo suficiente para poder utilizar la glucosa que está en el torrente sanguíneo y las células se están quedando sin esta molécula y no están generando energía, por así decirlo. Puede ser que haya una disminución en la creación de insulina o que haya una insulina de mala calidad, ¿no?
podría ser así, que hay una resistencia, no está funcionando por completo y estos pacientes necesitan ayuda para poder hacer cumplir con la función metabólica que tenía esta hormona. ¿Qué ayuda? Una de las principales vías de manejo de estos pacientes es con la indicación de hipoglucemiantes orales, por ejemplo la metformina, y combinarlo con dieta, ¿no? Baja en glucosa, muy controlada para poder medir los niveles de control desde la ingesta y también generar ejercicio para favorecer el metabolismo. Esto puede suceder con los pacientes controlados, pero también nos encontramos con pacientes diabéticos tipo 2 que adicional a esto también utilizan insulina, además de los hipoglucemiantes en relación. Esto tiene que ver con los niveles personalizados de las adherencia al tratamiento o, por ejemplo, la respuesta sostenida después de mucho tiempo en estos tratamientos que avance y cada vez necesiten o sea más necesario generar por medio de insulina. Ahora, ¿por qué estamos discutiendo sobre este tema en un hospital que es totalmente respiratorio y que atiende únicamente una patología que es COVID-19? Esto porque hay una relación entre ambas enfermedades. Los coronavirus, o sea, toda la familia, recordemos que el SARS-CoV-2 es un miembro de una familia más grande con características particulares. Toda la familia de los coronavirus generan una disfunción transitoria de las células beta, lo cual puede conducir a hiperglicemias agudas que están relacionadas con una deficiencia relativa de la insulina, es decir, que se empieza a secretar en menores cantidades o empieza a haber una resistencia a la insulina que se está secretando mientras se encuentra el proceso agudo de enfermedad por SARS-CoV-2, ya lo llamado la COVID-19. También existe esto que se llama diabetes transitoria. Esta sería la tercera patología con la cual nos podríamos encontrar en este hospital. Pacientes que durante su estancia presentan picos de hiperglicemia, pero que manifiestan no tener un diagnóstico previo de diabetes, es decir, solamente está sucediendo en ese momento por el tema de tener una infección aguda de una familia de virus que tienen este evento como parte de su historia natural de la enfermedad. También se han identificado que está esta enzima EK2 en el páncreas de los pacientes con SARS-CoV-2 y esto podría desarrollar un círculo de retroalimentación en el cual la infección por SARS-CoV-2 provoca la hiperglicemia grave, lo que también lleva a este aumento, por ende, habiendo un mayor número de complicaciones asociadas, es decir, pacientes diabéticos que cursen con SARS-CoV-2 por la COVID-19 tienen mayores riesgos de complicaciones, es decir, que evolucione la parte aguda de pasar en hospitalización y solamente necesitar puntos de alto flujo a que requiera estar en una terapia intermedia y pueda terminar en la terapia intensiva. Hay una mayor probabilidad o mayores factores de riesgo para que haya un aumento en las complicaciones y por ende son pacientes que tienen que estar doblemente vigilados, no solamente en la glicemia capilar, sino en todos los que podría englobar o todas las evaluaciones que hacemos a los pacientes con la COVID-19. También en relación a esto, sabemos que existen las hiperglicemias por corticoides. Los glucocorticoides están relacionados con una reducción de la captación por resistencia a la insulina hepática y periférica. Es decir, la insulina que está secretando empieza a ser de mala calidad, nuevamente lo repito, y no está cumpliendo la función, ¿no? En la función metabólica que llevaba al momento que estamos agregando estos glucocorticoides a la terapia de los pacientes. Esto está relacionado a algo dosis dependiente, es decir, a mayor cantidad de glucocorticoides y corticoides que prestemos en el cuerpo, mayor va a ser la resistencia a la insulina o la reducción de la secreción de insulina por las células betas del páncreas. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? Porque sabemos que nuestros pacientes con la COVID-19 tienen parte del tratamiento de base el uso de dexametasona, la cual es un glucocorticoide que podría generar estas hiperglicemias transitorias en relación al tratamiento médico. Prácticamente todas las personas con diabetes mellitus van a estar afectadas en sus niveles de glicemia cuando se presenten en tratamiento con esta dexametasona. Es decir, una vez que tengo un paciente, por ejemplo, en hospitalización, que sé que es diabético,
que además está en una fase aguda de la enfermedad y que se le está administrando dexametasona, estos factores me hacen como enfermería poner el ojo en atención y jerarquizar mis planes de cuidados en el del control glicémico. Es algo importante porque hay dos factores de riesgo asociados extras al control glicémico y por ende debo concentrarme muchísimo en esta atención, ¿no? Ahora, ya que hablamos de esta importancia, ya que definimos por qué tenemos pacientes que requieren que nos concentremos muchísimo en la insulinoterapia, tenemos que conocer esta hormona exógena o como medicamento que lo utilizamos para que podamos implementar planes de cuidado o acciones de cuidado a nuestros pacientes que realmente cumplan con el control glicémico y podamos enlazarlo de una manera adecuada y hacer planes que sean de tiempos prolongados. Estas tres características de las insulinas son base para poder intervenir, sugerir y acompañar el tratamiento de la insulinoterapia. El primero es el inicio de acción. Todas las insulinas tienen un tiempo de que después de la administración del fármaco, de la hormona, va a empezar su acción, es decir, no empieza de manera inmediata. Cada tipo de insulina va a tener un tiempo en el cual va a iniciar la acción hipoglucemiante y yo lo debo de conocer para empezar a realizar las evaluaciones de cómo está respondiendo el paciente ante la terapia, por ejemplo, en una insulina de rescate, ¿no? En una insulina por esquema. También sabemos que hay una acción máxima o un pico de acción. Es decir, colocamos la insulina, inicia la acción hipoglucemiante, pero no es la mayor función al inicio. Más bien va a haber una meseta donde va a haber la acción máxima hipoglucemiante, de ahí nuevamente va a ir bajando la acción hipoglucemiante hasta que termine la duración, que es la tercera característica que tienen las insulinas, que es el tiempo de vida que tiene dentro del cuerpo y que va a tener una acción hipoglucemiante. Entonces recordemos, inicia, ¿no? A cierto tiempo después de la administración, a su acción hipoglucemiante va creciendo hasta que llega a su pico máximo y de ahí va disminuyendo hasta que finaliza la duración de acción hipoglucemiante en el cuerpo. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Porque una de las maneras en las cuales nosotras clasificamos a la insulina es justamente por estas características de inicio, pico y duración. Tenemos las insulinas de acción ultra rápida o a la cual se llaman análogos rápidos. Ahora más veremos por qué son análogos. Esta tiene un inicio de acción de 10 a 15 minutos, en la cual va a empezar la acción hipoglucemiante después de la administración, va a tener un pico máximo entre hora y media a 2 horas y va a tener de vida en el cuerpo teniendo acción hipoglucemiante entre 3 y 4 horas. Nos encontramos con esta insulina normalmente cuando hay indicaciones de rescate, pero también tenemos una más habitual para estas situaciones, que es la insulina de acción rápida o la cual llamamos regular. Esta insulina la vemos muy común ya que es la que está indicada en las acciones por esquema, en el caso de tener hiperglicemias, y también está muy relacionada en las indicaciones de insulina pandreales, cuando la damos por los alimentos o está indicada en los alimentos. Esta insulina tiene un tiempo de acción de inicio de 30 minutos, es decir, 30 minutos después de la administración es que va a iniciar la acción hipoglucemiante, tiene un pico máximo de entre 2 a 4 horas y va a durar en el cuerpo realizando esta acción hipoglucemiante de 6 a 7 horas. Esta insulina, como les menciono, se ve en varios tipos de indicación y tengo que determinar cómo está indicada para que yo pueda saber qué cuidados y acciones realizar. También tenemos la insulina de acción intermedia o también conocida NPH, que es esta lechosa, ¿no? Tiene un inicio de acción entre 1 a 2 horas después de la administración, tiene un pico máximo de acción entre las 6 y las 8 horas y una duración en el cuerpo de 12 a 16 horas. Normalmente esta insulina se utiliza como insulina basal y por eso la vemos indicada por normalmente 2 veces al día, una en la mañana y una en la noche y está en relación a la duración que tiene en el cuerpo. También tenemos las insulinas de acción lenta, ¿no? Que son análogos basales, que tienen un inicio de acción de 1 a 2 horas, no tienen un pico máximo, es decir, mantienen su actividad hipoglucemiante en una manera estándar, por así decirlo, con una duración aproximada de 24 horas. Una insulina que utilizamos de esta muy común que puedan reconocer es la insulina glargina o las insulinas en pluma que nos encontramos en algunos pacientes específicamente en esta unidad.
También tenemos las insulinas mixtas. Estas insulinas mixtas pueden ser que sean preparados, que ya vengan así desde la presentación de farmacología, de la farmacia, que la vendan, pero también hay mezclas que se realizan en cada unidad dependiendo de las necesidades de nuestros pacientes. Esta curva de acción dependerá de la proporción de la insulina rápida basal que se le administre a cada una de las mezclas y van a tener duraciones entre 10 y 16 horas, perdón, que van a tener la acción, pero va a depender de la cantidad que nosotros mezclemos. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos esas características, pero que también conozcamos cuáles son las formas de indicar la insulina o cómo funciona? Les recordaba en el principio de la presentación que la insulina es una hormona y esto no lo debemos olvidar jamás porque es base para comprender cómo se están indicando. Cuando nosotros tenemos un problema endocrino, es decir, que tiene que ver con los ejes hormonales, lo que se realiza es una sustitución hormonal. La sustitución hormonal funciona replicando exactamente lo que el cuerpo haría si no hubiera una situación patológica. Es decir, la base del tratamiento es sustituir las funciones que la hormona tendría en cada situación para que haya un control metabólico de la glucosa en este caso. Entonces tenemos que identificar cómo es que secreta la insulina del cuerpo para saber qué tipo de indicación está, ¿no? Conocemos que se encuentran las insulinas basales, que son estas insulinas que se encargan, ¿no?, de mantener siempre en torrente sanguíneo insulina para enfrentarse a los estímulos de glucosa que haya en el cuerpo. Es decir, siempre hay insulina generándose de manera continua porque el cuerpo no se espera a estar en 300, 400 de glucosa en sangre para generar la cascada de insulina. Más bien, ya hay insulina que lo está controlando. Eso sucede en todos nuestros cuerpos. Todas las personas que no tenemos diabetes o problemas de hiperglicemias transitorias, estamos con niveles adecuados de glucosa porque siempre va a haber una insulina basal trabajando. ¿Cómo se sustituye esta función en las personas que son insulinodependientes? Ya sea utilizando análogos basales, por ejemplo, las insulinas de larga duración, que no van a tener un pico máximo y que van a estar ahí enfrentándose a la situación. También la insulina de acción intermedia, indicada en estos dos horarios, estaría cumpliendo la función de una insulina basal que se encuentra en control automático o continuo en relación a las hiperglicemias. También tenemos las insulinas en bolo, ¿no? O las insulinas de acción de ir rápido. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un hospital, ¿no? El interno o el médico comete algún error, yo le ayudo y ese interno me debe una coca. Me da la coca, yo me la tomo de jalón y entonces eso va a ser un estímulo en mi cuerpo para generar glucosa que va a estar en la sangre, en el torrente sanguíneo. Mi cuerpo, al identificar este estímulo, va a generar niveles mayores de insulina para enfrentarse y no haya picos de hiperglicemia dentro de mí. Es decir, al momento en el que yo estaba basal, normalito, no estaba mi nivel de secreción de insulina enfrentando la vida cotidiana, al momento de que yo estimulo a mi cuerpo por medio de una carga alta de glucosa, mi cuerpo secreta más insulina para enfrentarse en ese momento y es lo que nosotros sustituimos cuando administramos la insulina de acción rápida o de reacción rápida regular o los análogos rápidos. Vemos que hay un estímulo, hay un pico máximo de glucosa en sangre, se le ministra esta insulina para que se reduzca de manera inmediata, sustituyendo esta función que el cuerpo haría por sí mismo. También tenemos las insulinas pandreales. Cuando nosotros llegamos al comedor, nos estamos muriendo de hambre, vemos que nos dan nuestra cochinita y vemos las tortillas y vemos los frijoles y vemos el agua y empieza nuestro cuerpo a hacer acciones específicas en relación a estos estímulos. ¿Qué hace? Aumenta la salivación, aumenta las enzimas que degradan estos alimentos en mi boca y empieza a aumentar también mi motilidad gástrica, preparándose para la comida que voy a realizar. También, en el momento que estoy ingresando los alimentos, mi cuerpo empieza a identificar qué estoy comiendo y parte de este proceso hace que se genere picos de insulina
que están destinados no para la glicemia que tengo en ese momento, sino para enfrentarse a los alimentos que voy a ingerir, haciendo que haya un control y que no llegue al máximo la glucosa, ¿no? Que en mi sangre, sino que empiece a metabolizarse. Y esta función nosotros la hacemos cuando está la insulina indicada en los alimentos. Y esta parte es súper importante, porque muchas veces nos encontramos con que estamos en la mañana, el paciente se despierta, le tomo la glicemia y se encuentra en 75, ¿no? Es decir, tiene un buen número de una insulina prepandrial y entonces tomamos la decisión de no ministrarle la pandrial porque pensamos que quizás se le va a reducir de golpe la insulina. Y no, ¿no? Porque realmente esta insulina rápida pandrial que le vamos a ingresar en ese momento no está destinada para que reduzca la glucosa que ya tiene, sino porque como ya sabemos que va a haber alimentación, estamos preparando al cuerpo para que no aumente de más y después de 2 horas de la alimentación el paciente se mantenga con el control glicémico de 140 a 180. Por eso es importante que nosotros sepamos estos tiempos. Yo ministro 30 minutos antes de los alimentos la insulina a mi paciente para que mientras él vaya comiendo, ¿no?, vaya iniciando la acción hipoglucemiante. No me voy a preocupar porque el pico máximo de reducción de glucosa va a ser de 2 a 4 horas, justamente el tiempo aproximado en que la digestión pasa para que los nutrientes vayan yéndose hacia los torrentes sanguíneos y la insulina pueda controlarla. Una vez finalizado este tiempo, de 6 a 7 horas, pues el paciente ya va a estar con un control glicémico adecuado. En el momento de la comida no va a tener hiperglicemias antes de eso y cuando le agreguen la pandrial, nuevamente se va a hacer esta función y nunca tendremos descontrolado a mi paciente. Cosa diferente que se daría si tengo a mi paciente encontramos haciéndole tomándole la glicemia, se encuentra en 300 y yo necesito bajar esa insulina. En ese momento voy a agregar una por esquema igual a insulina de acción regular, es decir, la misma insulina nos puede ayudar en diferentes momentos para diferentes necesidades metabólicas que tenga mi paciente. Lo que tengo que saber es cómo está indicada y yo qué cuidados específicos voy a hacer. Por ejemplo, no combinar, o sea, por ejemplo, si hay una necesidad de que mi paciente antes de la comida le agregue la rápida, en ese momento tengo que valorar cuánto va a durar y si no estoy mezclándolo, los tiempos de pico máximo con la que le podría dar pandrial. Ahí sí generando cambios bruscos y que mi paciente llegue a una hipoglucemia porque yo dupliqué las dosis porque no consideré las indicaciones. Entonces hay que poner mucha atención en el tipo de insulina y los tipos de indicaciones que hay en relación a la misma. Ahora, ¿cuáles son los criterios de insulinización? ¿A qué pacientes se les va a dar insulina en nuestra unidad? Primero es a los que tienen hiperglicemias mayores a 200 con o sin antecedentes diabéticos. ¿Por qué? Porque ya mencionábamos que parte del proceso de fisiopatología de la COVID-19 es generar estas hiperglicemias. Entonces, si encontramos un paciente diabético o no que genere niveles mayores de 200 miligramos, muy seguramente el servicio médico va a indicar la insulinización. También pacientes que presenten cetonemia o cetonuria, es decir, cuerpos cetónicos tanto en la sangre como en la orina, esto en relación a que el glucógeno se está metabolizando para hacer moléculas energéticas y esto genera estos metabolitos que son cuerpos cetónicos que pueden generar cambios en el pH de nuestros pacientes y generándoles complicaciones graves. Pacientes pueden llegar a la terapia intensiva por tener cetoanemia en el cuerpo, ¿no? También pacientes que tienen presencia de enfermedades concomitantes que se encuentren en ese momento. ¿Cuáles? Como un infarto agudo al miocardio, enfermedades febriles y tratamientos con corticoides. Es decir, por ejemplo, pacientes diabéticos que tienen hipoglucemiantes orales como tratamiento de base, enferman de la COVID-19, esta por sí misma genera efectos en la hiperglicemia y también el tratamiento con corticoides, entonces ese paciente se convierte en candidato para tener una terapia de insulinización, pero no necesariamente sostenida, solamente por ese momento, ¿no? Entonces estos pacientes se podrían atender de esa manera. También, por ejemplo, un paciente no diabético
que solamente en la parte aguda esté presentando estos datos de hiperglicemia, muy difícilmente se le van a dar hipoglucemiantes orales con dieta y ejercicio. Más bien directamente se le va a dar insulinización porque sabemos que no va a ser prolongado. Quizá cuando termine la fase aguda también termine las hiperglicemias que se mantengan en el cuerpo. Pacientes que presenten en sus laboratorios hemoglobinas glicosiladas mayores al 8%, que esto nos habla quizá de pacientes diabéticos previos que han tenido descontroles, ya que esta hemoglobina glicosilada normalmente nos habla sobre todo un tiempo prolongado de estimulación sostenida a hiperglicemias en sangre, ¿no? También pacientes que se encontraban con control con hipoglucemiantes orales. Los pacientes que tenían ya previo control con hipoglucemiantes orales, si no están contraindicados, también se administrará la insulina, ¿no? O sea, también se le podría dar al mismo tiempo. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, en la hospitalización, pacientes que presentan hipoglucemiantes orales, pero además tienen insulinas, ya sea de rescate o de acción prolongada. ¿Esto por qué? Porque normalmente podrá haber pacientes que sí estaban bien tratados, que sí estaban bien controlados con su tratamiento hipoglucemiante y que solamente se encuentran en este hospital porque tienen una infección aguda que genera estos cambios de hiperglicemia y más aparte el tratamiento. Entonces, no sería como necesario suspender para volver a reactivar. Simplemente al terminar la infección aguda se daría supervisión y concluiría. Normalmente en otros hospitales, por ejemplo en medicinas internas, donde ven temas metabólicos, ahí llegan los pacientes a hospitalización, se suspenden todos los tratamientos y empiezan a revalorarlo. Aquí, como no es el enfoque, normalmente podemos encontrar este tipo de pacientes. ¿Qué es importante en los criterios de insulinización? Que participamos tanto el equipo médico como el equipo de enfermería para la valoración, los cálculos y demás, ¿no? Porque tenemos que recordar algo. La diabetes no se trata de un agente específico que está generando un daño y que entonces ya que reconozco cuál es su debilidad, lo ataco con ciertas dosis ya preestablecidas. La diabetes tiene que ver con el metabolismo y estos metabolismos tienen que ver con respuestas individuales. Es decir, cada persona va a responder de manera diferente y los tratamientos y las dosis de insulina y la manera en cómo la estamos administrando también va a ser particular. Por ende, es necesario que las y los enfermeros pongamos mucha atención en estos criterios para que podamos hacer un trabajo interdisciplinar y ajustemos las dosis para que los pacientes presenten menos alteraciones y complicaciones relacionadas a las hiperglicemias. Ahora, ¿cuáles son las metas en mi paciente? ¿Cómo yo quiero que mis pacientes diabéticos que están presentando hiperglicemias resulten en las evaluaciones? Primero quiero que todos mis pacientes tengan una hemoglobina glicosilada menor al 7%, porque esto me va a hablar de que hay una respuesta sostenida de control en mis pacientes. También me voy a encontrar que va a tener glicemias prepandriales entre 70 y 130, es decir, antes de los alimentos en la mañana me voy a encontrar este rango y así quiero que se mantenga. Y en las postpandriales voy a mantenerlo en 180, siempre, siempre, siempre. Les recuerdo nuevamente, la terapia de insulinización es una terapia de sustitución hormonal, es decir, queremos sustituir todo lo que el cuerpo haría, lo fisiológico, simularlo. No es fisiológico y no es normal que nosotros tengamos picos de 300, 400 y luego lo estemos controlando con la insulina. Así no funciona nuestro páncreas. Nuestro páncreas se prepara para estar en este control durante todo el tiempo. Entonces, pacientes diabéticos, pacientes con hiperglicemias transitorias, después de identificar los factores de riesgo, siempre tendrían que estar en estos niveles. Y yo tengo que estar ministrando la insulina para que eso no cambie. No me tengo que esperar a que mi paciente tenga hiperglicemias para administrar o hacer un control de las insulinas. Esto es sumamente importante que lo comprendamos para que no omitamos dosis realizando valoraciones que no están sustentadas en la razón de ser de la insulinoterapia. Ahora, ¿cómo se administra y cómo se ministra la insulina en nuestra unidad? La insulina no puede ser ministrada por vía oral. Normalmente y siempre va a ser indicada por vías parenterales, ya que por la boca se degradaría la hormona y no tendría ninguna función. Las principales vías parenterales que se utilizan para la administración de la insulina es la vía subcutánea y por medio de infusiones de insulina.
¿no? Que serían directamente en el torrente sanguíneo. Los dispositivos que nosotros utilizamos principalmente o que vemos principalmente en la unidad, la primera son las jeringuillas de insulina, que son jeringuillas ya graduadas y especializadas para administrar la insulina. Sabemos que la unidad de medida de estas jeringuillas son unidades internacionales de insulina, que ya están estandarizadas en todo el mundo y son las únicas que podemos utilizar para la administración de esta, ya que están estandarizadas para no generar errores en la dosificación. También existen las bombas de insulina, que son dispositivos que se encuentran conectados directamente al tejido subcutáneo y que va administrando de manera automatizada la insulina que el cuerpo necesita en relación a la toma de glucometrías. Estos son dispositivos complejos que no los tenemos en la unidad, pero posiblemente podría llegar un paciente que ya cuente con él y que nosotros solamente tengamos que darle cuidado y manejo. También existen las plumas de insulina, que son plumillas que ya vienen precargadas con la insulina y con las dosificaciones adecuadas que se pueden administrar de una manera más sencilla, autogestiva. Están pensadas o diseñadas para que los pacientes diabéticos las utilicen ellos mismos. También nosotros las tenemos, algunos pacientes tienen su insulina basal o de larga duración en estas presentaciones y tienen que estar muy atentos a eso. Y por último, las infusiones de insulina, que son equipos normales con solución fisiológica que están combinados con insulina regular o de acción rápida en indicaciones que veremos un poco más adelante. Ahora, ¿cómo ministramos la insulina por la vía subcutánea? Tenemos que recordar primero cuál es la vía subcutánea, que es la que se encuentra debajo de la piel y por encima del músculo, es decir, en la grasa, en la que vemos en la imagen. Aquí vemos, esta es la piel, este es el músculo y todo esto es el tejido subcutáneo, que es la grasa. Ahí es donde debe ministrarse la insulina para que tenga una absorción y una función adecuada y no lesionemos ni generemos abscesos por una mala técnica. ¿Cuáles son las zonas que puedo ministrar? Abdomen, brazos, muslos y nalgas. A esta flecha, a este esquema, necesito que le pongamos mucha atención, ya que cada zona anatómica donde podemos ministrar la insulina tiene diferentes tiempos de absorción y debo considerarlos en el momento de elegirlos. La vía más rápida, donde se absorbe más rápido la insulina y va a tener su acción deseada mucho antes, su inicio de acción, va a ser en el abdomen, ¿no? Posterior al abdomen van a ser los brazos y posterior en los brazos van a ser los muslos y por último las nalgas. ¿Cuál es la diferencia en tiempos de absorción de estos sitios anatómicos? Puede ser con diferencias hasta de 1 a 2 horas. No sé si recuerdan, en el cuadro anterior, donde veíamos los tiempos de inicio, había unos rangos de 1 hasta 2 horas entre cada uno. Una de las cosas de las que va a depender este inicio de acción va a ser también en qué sitio anatómico nosotros la administramos. ¿Qué es importante o qué cuidados de enfermería se dan a través de esto? En que no puedo elegir el sitio de punción simplemente al azar. Debo elegir el sitio de punción en relación a cuál fue el anterior y al esquema. Hago una valoración de la piel, una valoración de los tejidos blandos, palpo con mis dedos para verificar que no haya nódulos, endurecimiento, dolor en mi paciente y voy eligiendo y rotando el sitio anatómico. ¿Cuál es la recomendación? Hacer abdomen. Una vez que terminé con abdomen y quiero dejar descansar el sitio anatómico, me voy a brazos, después de brazos me voy a muslos y de muslos me voy a nalgas, de nalgas regreso a muslos, brazos y termino nuevamente en abdomen. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Para no alargar demasiado los tiempos de absorción de mi paciente de la insulina, generando cambios que podrían afectar en lo metabólico. Por eso es que intento que sean lo más corto posible siguiendo estas rutas para así no desestabilizar. ¿Qué sería equivalente a poner primero abdomen y luego nalgas la siguiente vez? Sería equivalente a cambiar la hora del medicamento, a cambiarla o modificar la indicación. Ahora, ¿qué técnica tengo que aplicar? Sabemos que aquí tenemos otro gran medicamento que tiene administración por vía subcutánea, que es la enoxaparina, y que estábamos mencionando que es en subcutánea profunda en 90 grados. En la insulina pasa algo similar, pero diferente. ¿A qué vamos? En la insulina necesito primero hacer una valoración de mi paciente para saber qué técnica voy a utilizar.
Esta no necesita ser administrada en subcutáneo profundo ni en un sitio en específico. Puedo utilizar todos estos y puedo aplicar dos técnicas dependiendo el sitio de punción y las características de mi paciente. Si mi paciente tiene mucho tejido subcutáneo, tiene mucho tejido adiposo, es grande y robusto, lo que es ideal sería colocarlo en una técnica de 90 grados porque estoy muy seguro que no voy a llegar a su músculo y sí tengo que atravesar su piel para evitar abscesos. Entonces lo agrego 90 grados. Si mi paciente no tiene suficiente tejido subcutáneo, para yo asegurarme que hago una administración en ¿no? Que también sería muy difícil llegar a músculo con el tipo de jeringuillas, pero bueno, aún así, reaplicamos la técnica de 45 grados y lo administramos, ¿no? Entonces esto va a ser en relación al juicio al análisis clínico del paciente. Ahora, ¿cuáles son los pasos para administrar la insulina? Estos pasos es importante que los conozcamos y que no nos los saltemos. Lo primero es leer las indicaciones médicas, identificar qué tipo de insulina es la que está indicada. Recordemos, había tres: basal, embolo y pandreal. Una vez que identifique qué tipo de insulina es, lo primero que tengo que asegurarme es de no generar modificaciones en horario, en cantidades o omisiones, al menos que lo consulte con mi líder clínico y con el médico que se encuentra en atención de este paciente. Recordemos, la insulina es un medicamento de alto riesgo y debe ser tratada de esta manera en todos nuestros pacientes. La insulina pandreal debe estar, tenemos que ver, tiene que ver con la alimentación de mi paciente. Tengo que asegurarme que está la comida preparada y lista para que se la coma. Y las insulinas que están indicadas como bolo, recordemos que tenemos que ver la glicemia capilar para determinar la dosis de insulina. Después de leer completamente la indicación y que sé de qué me están hablando, tengo que hacer una valoración previa de enfermería a mi paciente, reconocer signos de hipoglucemia, de hiperglicemia y verificar su alimentación y nutrición, ¿no? Además de su historia clínica, si es diabético de antes, si no lo es, si es transitorio, para esperar respuestas humanas y poder hacer evaluaciones continuas. ¿Qué sucede si yo agrego una insulina destinada a hacer pandreal en un paciente que tiene una glicemia controlada, pero no come nada a mi paciente? Muy seguramente va a tener hipoglucemias porque estamos dando el estímulo de reducción de la glucosa, pero se está omitiendo el estímulo de aumento de la glucosa. Entonces aquí tendríamos esta diferencia. Por eso tendríamos que realizar esta valoración y generar estas planeación de medidas de cuidado en nuestros pacientes. ¿Qué hacemos después de realizar la valoración? Ya decidí que voy a administrar la insulina porque mi paciente lo necesita, porque está bien controlado y yo también. Realizo una doble verificación. ¿Cuándo se realiza la doble verificación en el manejo de las insulinas? Se realiza al momento de prepararlo, de elegirlo, de cargarlo y de ministrarlo. No se hace la doble verificación al finalizar el turno, busco a mi líder clínico que me firme todo y termino. Porque, nuevamente repito, la insulina es un medicamento de alto riesgo y tiene que tener este control estricto en el momento que se prepara y en el momento que se ministra. Una vez que realicé la doble verificación en la preparación, paso a la administración. Elijo el sitio de punción valorando el estado de la piel y de los tejidos blandos, como visualmente, toco y palpo que no haya endurecimiento, dolor, y elijo el lugar adecuado. Después voy a realizar la administración en el tejido subcutáneo, dependiendo la técnica que haya elegido en relación a la valoración de mi paciente, ya sea en 45 grados o en 90 grados. Después de que administré todo el medicamento, no retiro la aguja hasta 10 segundos después de que terminé la administración completa. Esto para evitar fugas y pérdidas del medicamento. Toda pérdida en la administración de insulina corresponde a un evento adverso, ya que las dosis mínimas iniciales de por sí son bajas. Entonces, cualquier gotita extra puede hablar de reducir hasta el 70% de la dosis que el paciente tenía indicada. Después de que la administré, ¿no? Y me aseguré que fuera correcta, que no hubiera fugas ni pérdidas, realizo los registros tanto en los sistemas físicos como en los electrónicos, en el CARDEX, en el caso de las actas de hospitalización, y en las hojas de terapia intensiva, para que siempre se encuentren
registradas la administración. Recordemos, es un medicamento de alto riesgo y no podemos realizar estos registros al finalizar el turno. Tiene que ser al momento. También llenamos nuestra hoja de doble verificación que incluye el registro de la hora, el sitio de punción, ¿no? Entonces, en esta hoja que vamos a llenar, no solamente me funciona a mí para realizar mi registro, sino que las personas que ministren en el futuro insulinas en este paciente van a poder conocer el sitio anatómico y poder elegir de una manera adecuada dónde van a administrar la insulina. Ahora, sobre cómo cargar las insulinas. Este dato es sumamente importante porque podemos encontrarnos con eventos adversos de duplicación de la dosis o ministrar la mitad si no conocemos este dispositivo. Nuevamente les recuerdo, las jeringuillas de insulina están graduadas en unidades internacionales de insulina y están pensadas y diseñadas solamente para la administración de esta. Tenemos en el mercado tres tipos de jeringuillas de insulina. Las que están graduadas en 100 unidades, las que están graduadas en 50 unidades y las que están graduadas en 30 unidades. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Las de 100 y las de 50, cada una de las líneas corresponde a 2 unidades internacionales y en la de 30 equivale a una unidad internacional. Es decir, si tengo que graduar 2 unidades en una de 100, tengo que marcar 2 líneas. Si tengo que marcar 4 unidades en la de 30, tengo que marcar 4 líneas. Que es importante que siempre que vaya a cargar una jeringa de insulina, verifique cómo está la graduación para asegurarme que estoy ministrando la dosis exacta que se encuentre indicada, ¿no? También, después de verificar y conocer mi dispositivo para administrar, tengo que verificar que la insulina cuenta con las características de almacenado según el tipo de insulina. Es decir, que se encuentra refrigerada, que no está congelada, ¿no? Que no estuvo congelada y que se encuentre marcada con la etiqueta de cuando se abrió. Recordemos que las insulinas duran aproximadamente, según los fabricantes, hasta 28 días después de su apertura inicial para que las tengamos que desechar. También hay recomendaciones que son no más de 14 días en insulinas multimanipuladas o que están sometidas a cambios bruscos de temperatura. Validen con sus líderes clínicos, con los encargados de área, cuáles son las políticas internas de almacenaje de las insulinas para que ustedes puedan verificar este dato. Una vez que ya me aseguré que la insulina está en buenas condiciones de almacenado, que seguramente no esté inactivada, ahora realizo acciones específicas por tipos de insulina. Por ejemplo, si me encuentro con una administración de insulina NPH opaca o lechosa, que es a la que ustedes llamamos, recordemos que antes de cargarla tengo que aplicar la técnica de 8. Tomo el dial de insulina, lo muevo en la técnica de 8 para que se incorporen todos los componentes de la misma al momento de cargar y tenga una funcionalidad adecuada. Las insulinas cristalinas, como puede ser la glargina y la insulina regular, no es necesario que se realice esta técnica, solamente en las insulinas que son opacas, que es la NPH. Después de realizar estas acciones, tengo que aforar de manera correcta la jeringa con la dosis exacta, ya que son pequeñas unidades y cada extra o cada disminución puede generar alteración en el tratamiento y por ende en la respuesta metabólica de los pacientes. Muy mala práctica que nosotros digamos, voy a agregar 2 líneas más por lo que se queda en la aguja y por lo que se pierde en la gota que sale cuando yo la administro. Si nosotros le colocamos 2 líneas más, realmente estamos duplicando o le estamos agregando dosis a mi paciente. Estas jeringuillas están diseñadas para considerar las posibles pérdidas que se tengan en el canal. Y si yo realizo una técnica adecuada, esperándome 10 segundos antes de retirar la jeringa, no va a haber esta gotita de pérdida. Por ende, tenemos que aforar la jeringa solamente a la cantidad indicada. Si tengo indicada 5 unidades, solamente hasta el número 5 la voy a marcar en la de 30 y solamente voy a marcar 2 líneas y media en las de 10 y las de 50 unidades. Es muy importante que validemos esto y no repliquemos prácticas que pueden generarle riesgos asociados al paciente. Y eso fue todo sobre cómo administramos las insulinas por vías subcutáneas.
También vamos a hablar un poco sobre las insulinas, sobre las infusiones de insulina, aunque abordaremos este tema en específico con los compañeros de la terapia intensiva, pero lo mencionamos ya que sucede en nuestra unidad. Las infusiones de insulina es la administración por vía venosa mediante la dilución de insulina regular en solución fisiológica, el cual está indicado en pacientes muy en específicos. Primeros de ellos, pacientes con cetoacidosis diabética, con estados hiperosmolares no cetónicos, pacientes que tengan indicada nutrición parenteral total y nutrición enteral total, que estén bajo sedación, y pacientes que tengan terapias prolongadas o de alta dosis de corticoterapia. También se indican pacientes con hiperglicemias sostenidas por más de 24 horas sin un tratamiento o sin un buen control al tratamiento glicémico. Es decir, pacientes que ya les dieron insulina por la vía subcutánea y normal nomás no lo podemos regularizar, son candidatos a ser pacientes con una infusión de insulina. En nuestra unidad, nos recordemos que tenemos una terapia respiratoria avanzada, no tenemos una terapia metabólica. Por ende, será difícil que nos encontremos pacientes con cetoacidosis diabética o con estados hiperosmolares. Lo más común que nos encontramos en la unidad son pacientes con nutrición parenteral total, nutrición enteral total, pacientes sometidos a corticoterapia y también pacientes que no han logrado este control glicémico, recordando que podría ser un efecto agregado de la infección aguda por SARS-CoV-2 en combinación con el tratamiento que se encuentra ministrado. ¿Cómo se preparan estas infusiones de insulina? Lo primero es que tenemos que crear una infusión conocida que en relación milímetros, unidades internacionales. Es decir, tenemos que generar una infusión que contenga 100 unidades de solución fisiológica y agregar 100 unidades de insulina regular o de acción rápida. Recordemos que en equivalentes, 1 mililitro de insulina de acción regular equivaldría a 100 unidades. Entonces tendríamos esta relación 1 a 1. Por cada mililitro de esta solución, vamos a considerar que tiene una unidad de insulina regular, ¿no? De insulina de acción rápida. Esto es importante. No podemos hacer infusiones con insulinas de análogos basales como las ultralentas o las lentas, como la galargina, ni con la NPH de acción intermedia. Solamente se hacen infusiones con la preparación de insulina regular, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta que debemos aforar el equipo para que contenga la infusión indicada, evitando canales que solo tengan solución. Es decir, preparo la solución y también purgo todo el equipo para que contenga exactamente la relación 1 a 1. ¿Por qué? Porque esta solución se ministra en dosis muy bajas y por ende podría hacer que si yo inicio con los 20 mililitros de que contiene el canal del equipo, podría hacer que todo este tiempo mi paciente no esté presentando insulina. En la preparación, ¿no? En la preparación nos habla de que hay una recomendación de que tenemos que impregnar los equipos con una insolución previa de insulina para que la insulina que está en la infusión no se pierda en el momento de pegarse en los canales de nuestro equipo. Esto lo tendremos que validar o validen las políticas que tenemos sobre impregnar los equipos con sus líderes en la terapia intensiva y con el área de mezclas para asegurarnos que estamos realizando las mejores acciones que puedan reducir los riesgos en el paciente. Ahora, ¿cómo están indicadas y cuáles son los cuidados específicos de enfermería? Sabemos que estas infusiones de insulina que se trabajan en la terapia intensiva, muy en relación con las de aminas, quien lleva el control es enfermería. Es decir, la indicación médica podría decir una infusión de insulina con relación 1 a 1 para mantener o llegar a la meta D, ¿no? Que sería aproximadamente entre 140 y 180 miligramos entre decilitro de glucosa en la sangre. Entonces, enfermería debería de hacer los cálculos y la titulación de esta infusión para que mantenerlo en estos niveles, ¿no? ¿Cómo se realizan estos cálculos? Bueno, aquí les propongo algunas de las fórmulas conocidas para la consulta y ya ustedes a través de sus líderes clínicos tomarán las decisiones y las políticas llevadas en este tratamiento en sus servicios. La primera sería que siempre tenemos que iniciar con un bolo inicial en mi paciente. Un bolo que nos va a ayudar a que haya un inicio de acción
y tengo un pico máximo y yo a partir de este puedo hacer una evaluación de cómo está respondiendo. ¿Cómo calculo este bolo? Mediante esta fórmula, que es solo una de las millones que se encuentran para poder realizar esta acción, que es por cada kilogramo de peso de mi paciente, yo administraré 0.1 unidades de insulina. Es decir, si mi paciente pesa 70 kilos, voy a iniciar con un bolo inicial de 7 mililitros que equivale a 7 unidades. Después de este bolo inicial, le voy a dar una continuidad por la misma cantidad de mililitros por hora que inicié. Por ejemplo, aquí va a haber un bolo inicial de 7 mililitros y también voy a programar la bomba de infusión para que esté infundiendo 7 mililitros por hora de esta solución a mi paciente para yo poder hacer la evaluación inicial. Después de este bolo inicial y de este ajuste inicial, voy a realizar ajustes en relación a la dosis respuesta, siempre considerando los tiempos de inicio de acción y el pico máximo de la misma insulina para evitar hipoglucemias asociadas a un mal manejo. Siempre que tengamos una infusión de insulina, parte de los cuidados de enfermería es realizar glicemias capilares obligatorias horarias, es decir, tengo que conocer cómo se encuentra mi paciente en cada momento. También debemos considerar que los pacientes tienen metas de control glicémico y que tengo que estar realizando las evaluaciones para su cumplimiento y estar evaluando y comunicándome de manera directa con el área médica que está dando este manejo o esta indicación para que estén al tanto de cómo está funcionando, ¿no? Ya que cada paciente podría tener una meta diferente en relaciones a las concomitantes y a las características físicas y previas patológicas que presenten. Ahora, ¿cómo vamos a realizar esta titulación? Esta titulación no se tiene que hacer al tanteo ni estar ahí calculando sin control. Existen herramientas, ¿no? Herramientas inclusive digitales como aplicaciones móviles y de computadora que nos podrían ayudar a realizar los cálculos y las evaluaciones. Uno de los cálculos que existe, que les propongo que podamos analizar, es el protocolo de Cleveland. Este protocolo de Cleveland es un protocolo donde enfermería controla el aumento y la disminución de la infusión de insulina en relación a los cambios glicémicos para llegar a las metas planteadas. Es un esquema que me va a ayudar de referencia para saber cuándo yo tengo que subir la dosis, bajar la dosis o detenerla en relación a las glicemias que el paciente va presentando y tomando en cuenta mi valor inicial que tuve en el bolo. ¿Esto cómo va a funcionar? Por ejemplo, si después que yo ministré el bolo inicial de mi paciente, recordemos que prácticamente todos los pacientes que tengan infusión de insulina van a tener hiperglicemias mayores a 300, ¿no? Entre 300, sería como parte de las indicaciones que esta conlleva. Si después de ministrar este bolo inicial y ya pasó la primera hora donde estuve ministrando esta dosis y hubo un aumento, ¿no? De la glucosa todavía, es decir, no hay una respuesta adecuada, voy a aumentar 3 unidades por hora a la dosis que le estaba indicando. Si mi paciente estaba en 7 y subió, le voy a colocar por la siguiente hora 10 unidades o 10 mililitros por hora. Si hubo una disminución, pero esta disminución fue menor al 30 miligramos entre decilitro, aún así le sumo estas 3, es decir, cambios que sean hacia arriba o disminuciones menores de 30 van a meritar que haya un aumento de 3 unidades. Si hay respuesta y esta respuesta es mayor de 30 miligramos entre decilitro, lo dejo con la dosis inicial que era de 7 sin ningún problema. Esto en relación a glicemias mayores de 241. Siempre que mi paciente esté en 241, voy a hacer este análisis. ¿Subió? ¿Bajó, pero bajó menos de 30 o se quedó o bajó más de 30 para definir cómo voy a realizar los cambios? Si mi paciente se encuentra entre 211 y 240, va a ser exactamente el mismo análisis. Si hubo un aumento de la última verificación que hice, subo 2 unidades extras. Si hubo una disminución si hubo una disminución de 30, también subo las 2 unidades y si hubo disminuciones mayores de 30, lo dejo así. Supongamos que este paciente tuvo una respuesta adecuada cuando
yo realicé una administración extra. Entonces, mi paciente ya estaba en 300, lo subí a 10, se quedó en 220, pero no está bajando más de 30 miligramos entre decilitro. Sigue ahí, se está quedando cada hora. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a aumentar 2 unidades extra a la solución que yo estaba administrando. Si estaba en 10, ahora la voy a programar a 12 para ver cómo responde a mi paciente. Si en la siguiente hora que yo realizo una administración o en las siguientes dos, porque ya estuve como realizando como esta evaluación, mi paciente se encuentra entre 181 a 210 y empieza a incrementar nuevamente su glucosa, voy a sumar una unidad más a la infusión que ya tenía programada. Si está disminuyendo, pero disminuye menos de 30 miligramos entre decilitros, también le aumento esta unidad más. Y si está bajando más de 30, ahí lo dejo. Puede ser que aquí mi paciente pueda llegar hasta 13 unidades de insulina en la programación, dependiendo cómo lo esté controlando, para verificarlo. Ahora, ¿qué sucede cuando llegamos a la meta de mi paciente, que está entre 141 y 180? Esto puede suceder ya sea desde las 7 unidades que inicié, ya sea desde las 10 en la que lo dejé porque hubo un buen control, o hasta las 13, que será como mi máximo de mililitros que yo le podría administrar a mi paciente, o que sería, según el esquema, mi tope como mayor, ¿no? En este caso, podrían ser más en relación a los pacientes en específico. Si ya está en esta meta, lo que hago es que no cambio la solución, no la detengo. ¿Por qué? Porque aunque haya un aumento sostenido de la insulina para utilizar la glucosa en las células y hacer la función metabólica, también va a haber un estímulo constante de glucosa que se está agregando al cuerpo por medio de la nutrición parenteral total y por medio de la nutrición enteral total. Es decir, va a haber un aumento de la estimulación de la glucosa y por ende también debe haber un tiempo sostenido o una acción sostenida de la insulina para evitar que haya picos de hiperglicemia. Entonces tengo que tener aquí dos cuidados específicos. Cuidar la alimentación o estos factores que están sumando a la glucosa en mi paciente y también mantener fijo la acción que está generando la insulina, porque es lo que quiero, generar este equilibrio metabólico en mi paciente para que no tenga ni picos de hipoglucemia ni de hiperglicemia. ¿Qué sucede cuando mi paciente está entre 110 y 140? Si está aumentando y está tambaleando y hay cambios mínimos mayores o menores de 30 miligramos, así lo dejo, significa que está funcionando. ¿Dónde voy a actuar? Cuando hay una disminución mayor de 30 miligramos entre decilitro y ya me encuentro en este valor numérico entre 110 y 140 miligramos entre decilitro de glucosa en sangre. Cuando me encuentro bloques mayores de 30, disminuyo el goteo a la mitad. Es decir, si estaba en 13 o si estaba en 10 porque lo pude lograr desde acá, voy a reducir a 5 unidades. No la voy a detener por completo. Nuevamente porque hay este estímulo aumento de glucosa y voy a generar que nuevamente mi paciente se vaya hasta el cielo, que es lo que quiero evitar. Entonces, hago esta valoración. Si aún así, ¿no? Disminuyendo a la mitad del tiempo o de manera inesperada antes de que realice esto, detecto que mi paciente se encuentra entre 91 y 190, también es un factor para yo reducirlo a la mitad. Y si de plano está cayendo por mayores de 30 miligramos de decilitro, ya me encuentro por debajo de 100, aquí sí voy a pagar la infusión de insulina para ver cómo responde y cómo va aumentando mi paciente. Pero siempre después de esto voy a estar haciendo las evaluaciones horarias y una vez que mi paciente recupere los 180 miligramos entre decilitros, voy a reiniciar la infusión de insulina porque lo que no quiero es que mi paciente nuevamente llegue hasta 300 teniendo afectaciones metabólicas que podrían agravar su cuadro clínico. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes en el manejo de las infusiones de la insulina? Es la hipoglucemia. Es normal o bueno, es esperado que mi paciente en esta regulación empiece a presentar picos de hipoglucemia. Podría suceder por la estimulación que estamos haciendo directa. Y como recordamos, no hay una fórmula secreta, más bien es un análisis continuo del metabolismo de mi paciente. Podría enfrentarme a estas situaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero es no entrar en pánico y saber qué hacer. Si mi paciente se encuentra entre 71 y 91, como ya saben, detenemos el goteo de insulina y empiezo a hacer un chequeo, pero ahora con menos tiempo de espaciación. Cada 30 minutos empiezo a valorar a mi paciente para verificar que no caiga más la glucosa, que se mantenga en los 70, que no generaría ningún riesgo a mi paciente. Y una vez que esté arriba de 90, empiezo a espaciar
las evaluaciones cada hora para ver cómo está reaccionando, para poder iniciar de nuevo mi goteo o mi infusión de insulina en los 180 miligramos. Cuando el paciente ya lo tenga en 180, reiniciarlo con la mitad de la dosis con la que había empezado para reiniciar ahí los cálculos de nuevo con el esquema de Cleveland. ¿Qué sucede en caso de que mi paciente esté en un rango menor a 70 miligramos entre decilitro? Si se encuentra entre 41 y 70, ¿no? Antes, o sea, menos de 70, pero más de 41, voy a agregar 25 mililitros de solución glucosada al 50%. Es decir, la mitad de lo que viene en la presentación. La presentación que tenemos en la unidad son de 50 mililitros. Agrego en bolo 25 mililitros y voy a hacer una evaluación cada 30 minutos, cada 15 minutos hasta que llegue a más de 70 y una vez que esté más de 70 cada 30 minutos y después de 90 cada hora, así hasta que llegue a 180 para que yo reinicie la infusión de mi insulina. ¿Qué sucede cuando mi paciente está menor a 40? Aquí voy a agregar los 50 mililitros de toda la solución de glucosa del 50% para tener una respuesta y vaya subiendo y voy a evaluar cada 15 minutos hasta que esté arriba de 70, cada 30 minutos hasta arriba de 90 y cada hora después de 90 hasta que llegue a 180 nuevamente para reiniciar la infusión de insulina. Recordemos, la seguridad del paciente es nuestra responsabilidad. La omisión del control glicémico puede evolucionar un evento centinela en un parpadeo de ojos, ¿no? La omisión o el descuido en las infusiones de insulina, en la toma de las glicemias prepandreales orales o las glicemias orales, las pandreales y las prepandreales, todo es importante porque pueden evolucionar eventos adversos y estos a centinelas y es totalmente nuestra responsabilidad. Toda la evaluación y todo lo que tiene que ver con el control glicémico, enfermería está totalmente inmiscuido, tanto en la verificación de la dosis, en el manejo del paciente y la prevención de riesgos asociados. Con esto finaliza esta presentación. Recordemos que se pueden acercar a sus líderes clínicos y a sus jefes de turno si requieren retroalimentación sobre esto y otros temas. Y si ustedes detectan que hay áreas de oportunidad, podrían acercarse al área o a la coordinación de educación continua para proponernos temas o áreas de mejora en la información que estamos compartiendo. Recuerden que esta capacitación solo es el comienzo y es parte de las funciones y competencias mínimas del personal de enfermería actualizarse continuamente en el manejo de las insulinas, que es uno de los procedimientos con más incidentes en eventos adversos y que ya tenemos reportes centinelas en nuestra unidad. Hay que mantenernos alerta siempre para reducir a mayor los riesgos asociados a esta técnica. Les agradezco muchísimo la atención.